Hola, ¿qué tal? Nuevamente nos reunimos en este día de retiro de Cuaresma con nuestro segundo tema que tiene que ver con Jesús en la cruz. Y algo muy interesante, la oración. Jesús en la cruz está haciendo una oración. No solamente está dando la vida por sus amigos, no solamente está sufriendo en la cruz, sino que además está haciendo una oración. Y vamos a detallar esa oración en la cual Jesús, estando aún en el suplicio, no deja de orar a su Padre, no deja de orar por nosotros, no deja de mantenerse fuerte ante la fuerza de María, su madre, que está ahí junto a él. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, en cambio para nosotros es poder de Dios. Entonces, en ese sentido, volvemos a invocar a nuestro Dios con el signo y señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a descubrir en esta breve charla las actitudes de Jesús en su oración en la cruz. Yo los invito a que estemos atentos a ello. Descubrir en las palabras de Jesús en la cruz las actitudes y motivaciones para nuestra oración. También meditemos cada una de las palabras de Jesús en la cruz y descubrir la riqueza que se encierra en ellas. Entonces, como ya dijimos, en la cruz Jesús hace una oración, dialoga con el Padre, con su Padre, y también dialoga con la humanidad. Y también hay un diálogo muy profundo que tal vez parece que está desapercibido ahí, pero Jesús también dialoga con el universo, porque se recrea todo y cuanto contiene. Se dialoga entonces con el Padre, dialoga con la humanidad, que somos nosotros, y dialoga con el mundo y el universo y cuanto contiene. Qué maravilla de Jesús, porque no solo renueva nuestra relación con el Padre Dios, sino que además toda la creación es un reencontrarse con su Creador. Bien, Jesús ora en la cruz y sabe que Dios lo escucha y sabe que también a nosotros nos escucha y sabe que Dios responde a todos, responde para bien. Especialmente Dios responde ante tres cosas: la fragilidad, el sufrimiento y la injusticia. Tres cosas que son las actitudes que como seres humanos nos corresponde. Nosotros no dejamos de ser frágiles, no dejamos de sufrir y no dejamos de que se susciten muchas injusticias. Pero además sabemos que Dios nos escucha y nos responde a cada una de ellas. Bien, las 7 palabras de Jesús, que tradicionalmente así se le llaman, las 7 palabras, cada una de ellas corresponde a una gran riqueza espiritual. Yo creo que aquí es donde podemos observar la cruz de Jesús como una oración. Cada vez que veas una cruz, ya sea en la iglesia, en tu casa, la que traemos algunos colgando en nuestros pechos, podamos ver que Jesús no deja de hacer oración por nosotros. Por ejemplo, la primera palabra dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuál es la finalidad de esa oración? Jesús está pidiendo a Dios que nos perdone, que nos perdone. La segunda palabra dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hace una promesa para quien se arrepiente. Jesús hace una promesa para quien se arrepiente. He aquí a tu hijo, he aquí a tu madre. Aquí nos entrega María como madre y modelo de seguimiento. La siguiente palabra: tengo sed. Hace una súplica ante el dolor.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En esto constata Jesús el abandono de los hombres. Todo está consumado. Aquí Jesús cumple con la voluntad del Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y aquí se cumple la voluntad de Dios. Dios único, Dios eterno, Dios misericordioso. Estas 7 palabras de Jesús nos abren al contexto de la oración. Todas las 7 palabras es la oración. Esa es la oración de Jesús. Jesús en la cruz es la oración del sufrimiento. A veces nos quejamos nosotros de que sufrimos, de que no nos entienden, de que Dios no está con nosotros, infinidad de cosas que decimos, pero nunca nos detenemos ante la cruz. Hay que detenerse un rato a la cruz, ver fijamente la cruz de Jesús y hacer oración. Jesús en la cruz hace una oración en medio del sufrimiento. Las palabras que Jesús pronuncia antes de su muerte en la cruz son ejemplo de fidelidad al proyecto de la salvación. Ejemplo de fidelidad al proyecto de salvación. Son la corona que adorna la vida constante de oración. Es el diálogo con el Padre y la obediencia a su voluntad, que fue descubriendo también a través de la oración. Fíjense qué maravilla es esto. Las palabras de Jesús son ejemplo de fidelidad al proyecto de la salvación. Son la corona que adorna la vida de Jesús. Es el diálogo con el Padre y la obediencia a la voluntad de Dios, y que el mismo Jesús fue descubriendo a lo largo de toda su vida, a lo largo también de la oración. Por eso es interesante saber que Jesús se iba al monte a orar, se iba a los lugares altos para orar con su Padre. Ahí siempre estuvo presente Jesús en ese diálogo constante con Dios su Padre. ¿Cuál es el sentido de la oración en la cruz? Las últimas palabras de Jesús en la cruz constituyen una oración en la que se entrelazan varios factores: el dolor, la intercesión y la fragilidad. Todos ellos surgen del sufrimiento que precede a su muerte y de la confianza en Dios. La oración fue el motor de la vida de Jesús, como ya había dicho. Se iba a los montes, al templo, a lugares altos, a lugares solitarios para orar en el silencio con su Padre. Entonces la oración fue para Jesús el motor de toda su vida. Es la esencia de su ministerio. Sin oración no hacía milagros Jesús. Horas antes de su crucifixión había orado intensamente en el huerto de Getsemaní, Lucas 22:44. Y ahora, clavado en la cruz, solo puede pronunciar frases breves, pero profundas, llenas de amor. El sufrimiento no lo expresó en reclamos, no se puso a reclamar nada, ni disminuyó su oración. Jesús se sabe consciente y satisfecho de haber cumplido la voluntad del Padre. Esto nos alegra, esto nos debe de animar, esto nos debe de motivar a ver a Jesús en la cruz. En este tiempo de pandemia del coronavirus en todo el mundo, las situaciones tan complejas que pueden venir si nosotros no nos cuidamos en nuestro país, cuando dejamos que la violencia, la inseguridad, la corrupción sigan matando nuestra vida cotidiana, quitándonos la paz, entonces hemos perdido el sentido de lo que Jesús expresó en la cruz, una oración. Muchos nos sentimos y se sienten abandonados, tristes, porque piensan que no está Dios, pero en realidad siempre está. Es una realidad constante, aún en el sufrimiento. Y no reclamó, muchos reclamamos, muchos de nosotros reclamamos, y a veces
El reclamo va hacia Dios, pero el sufrimiento no lo expresó en reclamos ni disminuyó su oración. Al contrario, Jesús se sabe consciente y satisfecho de haber cumplido la voluntad del Padre. Vamos rápidamente a cada una de ellas, a cada una de las palabras, y decir algo acerca de ellas que nos lleven también a nosotros a reflexionar. Del Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34 dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. En la cruz descubrimos en él el acto de perdón más sublime. Pronuncia la oración por el perdón de sus adversarios, no obstante las burlas e insultos que recibe. No pide que se les condene, sino que se les perdone, porque actúan por ignorancia. No pide que se les condene, sino que se les perdone, porque actúan por ignorancia. La siguiente palabra del Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 43. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Son dos peticiones distintas, dirigidas a Jesús. Había dos ladrones, y solo una recibe la respuesta. La primera es del ladrón que exige: ¿no eres tú el Mesías? Pues sálvate a ti mismo y a nosotros. Lucas 23, 39. Es un reclamo, una exigencia. Y por el otro lado está la del ladrón que pide con humildad después de haber reconocido su culpa: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como Rey. En la vida de oración, unos exigen y otros piden. Jesús nos enseña que Dios escucha al que pide, al que se reconoce pecador y se arrepiente. Y ojalá y seamos de estos últimos, el que se reconoce como pecador y se arrepiente. La siguiente, del Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos del 26 al 27. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Ese acontecimiento de Jesús nos invita a dirigirnos a Dios por medio de María. Ella también había orado y meditado las cosas de Dios en su corazón. Por eso pudo soportar el dolor de ver a su hijo en la cruz agonizando y posteriormente muerto. La fortaleza de María no solo se sustenta en el diálogo con Dios. Así María, orante e intercesora, es el modelo perfecto para las madres que oran por sus hijos y por ellos. La siguiente palabra del Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 46. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús pronuncia una oración de súplica en medio del dolor de la cruz. Por momentos siente que el Padre está ausente y la soledad que experimenta le lleva a identificarse con el salmista. Pero aún en estos momentos no deja de invocar a aquel que también le había confortado en la oración del Getsemaní. Confía en que le volverá a dar fuerzas para completar la misión. En nuestra vida surge muchas veces la pregunta: ¿por qué nos abandonas en la duda, en el miedo, en la impotencia, ante la enfermedad, ante la tristeza? ¿Por qué te callas, Dios, delante de la injusticia? Y pudiéramos hacer muchas preguntas. Y sin embargo, todo es parte de un caminar sostenidos por la oración y la esperanza. Hagamos oración, hermanos, mucha, que haya necesidad de orar con más fuerza y tener mucha más esperanza. La siguiente palabra de Jesús del Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 28. Tengo sed. Durante su vida pública, Jesús dio de comer a mucha gente, curó a numerosos enfermos, consoló a los que sufrían, pero ahora Él se enfrentaba a una necesidad humana.
Tiene sed y no hay nadie que pueda ayudarlo. Si antes había buscado apoyo en el Padre, ahora lo necesita de los hombres y ellos no se lo dan. Las contrariedades de la vida. Él dio de comer, de beber, anunció el Evangelio, consoló a muchos, pero en este momento del sufrimiento, tengo sed, nadie se acerca, lo abandonan. La petición de Jesús, tengo sed, sigue siendo vigente. Nosotros podemos contribuir a saciar su sed en la medida en la que nos preocupemos por nuestros hermanos, especialmente los más desprotegidos, y a quienes les anunciemos la buena nueva. La siguiente palabra del Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Todo está cumplido. Cumplir la voluntad de Dios era la misión de Jesús, y oró e invitó a orar, porque así fuera. Hágase tu voluntad, y todavía invita a sus discípulos a orar con él. Se alimentó en la escucha de la palabra. Ahora pronuncia estas palabras con una ratificación de que ha cumplido con ello. Reconoció que no había venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por todos, y lo cumplió hasta sus últimas consecuencias. Mostró así su fidelidad al plan de Dios hasta dar la vida, y nunca dejó de estar en contacto con Él, incluso estando en la cruz. Es la entrega serena de quien tiene depositada su confianza en Dios, y esto solo se logra por medio de la oración. Última palabra de Jesús. El Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las últimas palabras de Jesús, pronunciadas, son una oración de entrega. Ofrece su propia vida. Esta frase expresa la donación íntegra a Dios. Es el abandono total y confiado en la voluntad del Padre, como tantas otras veces lo hizo en su oración y como había enseñado a sus discípulos a confiar en Él. A pesar del sufrimiento, la muerte no triunfa. En la muerte de Jesús se refleja nuestra fragilidad ante el dolor, pero también la recompensa al final de nuestra vida aquí en la tierra, si hemos vivido como auténticos hijos de Dios. Nos toca vivir como auténticos hijos de Dios y más en este tiempo tan difícil que estamos pasando. Finalmente, la oración es la fortaleza de Jesús. La oración debe de ser también nuestra fortaleza. Jesús nos enseña que es Dios quien nos sostiene en las dificultades, pero también hay que descubrirlo en la oración, cuyo poder rebasa el límite de la fuerza humana. Siempre el Señor nos va a disponer con su oración. Hagamos oración, hermanos. Hagamos mucha oración. Guardemos silencio. Estos días que se nos ha pedido estar en casa, estar atentos al cuidado de nuestra familia, no he dejado de escuchar ruidos, como el que acaban de escuchar. Camiones, carros con música, las tiendas abiertas, ruido, ruido, música, música, como si estuviéramos de vacaciones. Las vacaciones se nos darán a su tiempo. Ya dirá el libro del Eclesiastés, eclesiástico, para todo hay tiempo. Aprovechemos el tiempo, hermanos, de estar con la familia, con la oración en nuestra casa, que nuestra casa sean iglesias domésticas. También ahí se vive Dios, se vive con Dios. No dejan de ladrar los perros, de hacer gritos, de infinidad de ruidos que en lugar de hacernos vibrar en la oración, en la esperanza de celebrar una Semana Santa llena de recogimiento, no nos interesa. Yo veo que no hay mucho interés. Veo que esto que está pasando como si no
fuera verdad, como si no fuera a pasar nada. Yo nomás les digo, tengamos cuidado, el tiempo se acaba. Y no es que venga el apocalipsis, y no es que venga el Armagedón, sino que si no aprovechamos este tiempo, no va a servir de nada nuestra conversión. Aprovechemos, hermanos, aprovechemos, guardemos silencio, mantengámonos firmes en la fe, porque el león anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistamos firmes en la fe. Que el Señor nos proteja, pues, y que esta segunda meditación acerca de las palabras de Jesús en la cruz, la oración por excelencia de Jesús, pues nos consuele también a nosotros, nos conceda la paz, que podamos vivir bien y que acabe el fin de la pandemia. Que nos sostenga nuestras familias y que el amor misericordioso del Padre se derrame en nosotros. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos lleve a la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.